Entonces, para poder lograr entender bien este tema sobre circuitos eléctricos, tenemos que entender algunos términos antes de poder entenderlo. Estos temas, los cuales son sumamente esenciales, serán los siguientes: el voltaje, la resistencia y la corriente. Pero antes, para poder entenderlo, quiero que se hagan una imagen mental de algo. ¿Cómo es que encendemos la licuadora que tenemos en casa? ¿Cómo encendemos el foco que ilumina nuestras casas? ¿Cómo vivimos nuestra vida diaria, básicamente, usando la electricidad a diario? Pues la respuesta es simple. Aunque esencialmente simple, es más complicada de lo que parece, pero podríamos decir lo siguiente. Imaginemos un foco, el foco que seguramente debemos de tener en nuestras cabezas si estamos en nuestro cuarto. Para que nosotros podamos encender este foco, tenemos que pasar los suficientes electrones para que este foco encienda. Si pasamos los suficientes electrones, este foco encenderá. Si pasamos de más de electrones, este foco se quemará y no volverá a prender. Dicho esto, ahora hagamos un zoom imaginario al cable que está conectado a ese foco. Es ahí donde podemos empezar a hablar sobre el voltaje, la resistencia y la corriente. ¿Pero qué es el voltaje? ¿Qué es la resistencia? ¿Qué es la corriente? Pues de hecho cada nombre lo dice. El voltaje es la fuerza con la que los electrones pasan por el cable, si se podría decir así, o mejor dicho, por el material del cual está hecho el cable. La resistencia sirve para que los electrones no vayan todos al mismo tiempo y quemen el aparato, como ya les dije. Si demasiados electrones cruzan, el foco se quema, por lo que no enciende. Entonces la resistencia evita de que esos electrones pasen para que no se queme el foco. Y la intensidad de corriente es la intensidad con la cual los electrones salen, si se podría decir, para poder encender el foco. Dicho esto, tenemos que entender que el voltaje se mide en voltios, la resistencia en ohmios y la corriente en amperios. Y conociendo ya los términos del voltaje, la resistencia y la corriente, podemos ver ahora la ley de Ohm, el cual es este triangulito simple de aquí. Ley de Ohm. Es un triángulo simple, el cual nos dice y nos muestra lo siguiente. El voltaje es igual a la intensidad de la corriente multiplicado por la resistencia. Y tiene sentido. El voltaje es igual a la intensidad de corriente multiplicado por la resistencia. Miremos la segunda ley, que se cumple gracias a todo este triángulo. La intensidad de la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. ¿Qué podemos ver aquí? Que si la resistencia aumenta, si la resistencia crece, pues simple, la intensidad baja. Claro, porque la resistencia aumentará, su cifra aumentará, por lo que la intensidad disminuirá. ¿Tiene sentido? Contra menos electrones pasen gracias a la resistencia, la cual es mayor, la intensidad va a ser menor. Y aquí también podemos ver casi lo mismo. Si la intensidad aumenta, contra más grande sea la intensidad de corriente, significará de que la resistencia fue pequeña. Y tiene sentido. Si bastantes electrones pasaron por aquí, significa de que tuvo que haber una resistencia menor a la que se tiene acostumbrado. Es la manera de poder entender sobre el voltaje, la resistencia y la corriente en un circuito eléctrico. Y es así de simple. No hay nada más que decir. Hay algunos términos que, bueno, pues en otros
videos les explicaré, como la potencia, la diferencia de potencial, el efecto Joule. No son complicados, pero los ejercicios sí son otra cosa. Dicho esto,